viendo en el Espíritu. Viendo, de ver, viendo. La acción de ver, viendo en el Espíritu. Y esto es porque muchas veces nosotros nos es difícil caminar con alguien que ve en el Espíritu. Porque cuando alguien ve en el Espíritu no entendemos lo que ve. A veces nosotros los que vemos no podemos explicar lo que vemos. De pronto tenemos un espectro por ahí raro, no les digo cuál podría ser, porque no estoy seguro si sea, hablando de una situación en nuestro cerebro, válgase. Pero cuando se tiene esta situación de ver en el Espíritu, podemos estar viendo, pero no podemos explicar todo. No sé si te ha pasado que de pronto tú estás acá en tu cabeza teniendo una plática, un diálogo, y cuando alguien te pregunta algo, tú contestas en base a eso, pero contestas muy corto, como si él estuviera sabiendo todo lo que tú pensaste. ¿Te ha pasado? O sea, estamos locos tú y yo. Sí, de pronto la otra persona dice, pero ¿y eso por qué? Y tú dices, ¿cómo no sabes? No, tú lo estuviste repasando, tú tienes la información, tú lo estabas viendo, pero el otro no. Entonces le das esa frasecita y el otro hasta se aloca, se enoja y ¿cómo es posible? ¿Por qué piensas de mí? Y tú, no, yo no pienso de ti eso, porque crees que él conoce todo lo que tú conoces. ¿Sí me estoy explicando? Y de pronto es difícil caminar con alguien así. Alguna ocasión caminé con un pastor que él veía esto y de pronto me decía, es que por ahí te vas a caer. Y yo no me caigo, ya he caminado por ahí. Y tras. Y de pronto es como me echó la mala suerte, la mala vibra, o qué onda, porque yo no me caigo. Ahora, ¿por qué me caí? Igual porque él vio lo que estaba allá adelante. Vio lo que yo todavía no estaba viendo. ¿Me explico? A veces jugamos a que sabemos y que dominamos algo. Y como nunca me ha fallado, hoy tampoco me va a... Pero resulta que hoy fue mi límite y ¡fum! Caes. Y de pronto dice, ¿pero por qué me falló? Era tu límite. Y quizá el otro lo vio. ¿Me explico? El otro vio que ya estaba ahí tu límite y lo vio porque Dios le permitió ver el límite y tú no creíste. Era una advertencia y no lo creíste. Así que tenemos que aprender a ser sensibles a lo que alguien te está diciendo. Obvio, si ese alguien camina bajo la unción del Espíritu Santo y es dirigido por Dios. Amén. Caminé con el pastor Cruz Gil también, y ustedes lo saben, me han escuchado. Y cuando caminé con él, válgase, muchas de estas cosas viví, otras me las contaron que él vivió, que lo iban a linchar, que ya tenía la soga en el cuello, la soga no corría, se atoraba, que le aventaban piedras para lincharlos a pedradas. Eso le pasó allá en Jalapa, en Tlapa, Totolapa, en Tonalá, aquella área de Guerrero. Y dice él, me contaba, que veía cómo venían las piedras directo a él y antes de golpearlo se desviaban, antes de golpearlo se hacían a un lado. Es la mano de Dios, es la protección de Dios. Y si nosotros no podemos ver eso, entonces, ¿qué nos mantiene firmes en Dios? Si no vemos los milagros y las sanidades, ¿qué nos mantiene? ¿Tu religión? Porque no hay una experiencia espiritual. Y lo que nos debería mantener son experiencias espirituales, no la religión. Porque la religión pasa. Hay un momento en que te decimos algo y dices, ay, dura es esta palabra. Ay, mejor me voy a otra iglesia. Pero lo que debería moverte es cuando no hay presencia de Dios, cuando no hay milagros, cuando no hay sanidad, cuando no hay un buen alimento.
Pero si hay un buen alimento, si hay milagros, sanidades, prodigios, si hay presencia de Dios, ahí es donde yo quiero estar. Ahí es a donde yo pertenezco. Sí, amén. Imagínate, ahí les va a las doñitas, pues, señores, póngase las pilas. Imagínese, doñita, que usted tiene como marido a alguien que sí trabaja, sí gana bien, pero no te da dinero. Y se lo gasta en sus parrandas, se lo gasta en él, pero a ti no te da. ¿Cómo te sentirás? ¿Amada? ¿Honrada? ¿Respetada? A ver, vamos a suponer, no creo que lo sea porque los hermanos son bien dadivosos, bien generosos. Pero suponiendo que así fuera, le diríamos a esa amiga, a esa hermana en Cristo, ¿y qué te mantiene ahí? ¿O no? ¿Y por qué estás con él? Todavía es gruñón, se enoja, no te da lana, no te compra ropa, o está muy guapo, ¿o qué? Y tú te crees fea, yo creo, porque, pues sí, me estoy explicando. Creo que les quedó, ya es asunto de ustedes. ¿Qué te detiene? Es lo mismo. Si estoy en una iglesia donde no hay buena enseñanza, no hay milagros, no hay sanidades, donde no hay palabra, donde, caray, no hay Dios, no sé si lo hay, no lo siento, no lo veo, no lo escucho, no escucho de testimonios, ¿qué hago ahí? Yo quiero estar donde está Dios. Sí me estoy explicando. Esto es bien importante, ser sensibles a la presencia de Dios, porque eso nos da la garantía de que nosotros estamos en el lugar correcto. Amén. Hay situaciones que se presentan y que hemos vivido como iglesia. De pronto hay gente que se levanta en contra de nosotros como iglesia, aún como pastores, pero es porque hay cierto mover de espiritual que tratan de atacar y derribar. Observa, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 23. Verso 1. Los hijos de los profetas. ¿Los hijos de qué? Ahora, no son hijos naturales. Habla de discípulos. ¿Sí? Ahí son discípulos. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. Eliseo ya recibió la unción de Elías. Elías ya se fue. Eliseo ahora quedó como el profeta, no como un profeta más, el profeta. El jefe de jefes, hablando terrenalmente y de los profetas. ¿Vamos bien? Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. O sea, dijo, sí, está bien. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos, o sea, con nosotros. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. A ver, los discípulos de profetas, ¿por qué querían estar con Eliseo? Porque sabían que Eliseo tenía una autoridad espiritual, tenía una unción, un llamado que ellos querían. ¿Me explico? Regreso a la historia de cuando caminé con el pastor Cruz Gil. De las primeras veces que me llevó a Tlapa Guerrero, y yo escuchaba de la gente, de las iglesias de allá, cómo muchas veces lo esperaban en el camino para venadearlo, para matarlo, y la gente no lo veía, pasaba, y la gente no lo veía. Cómo se dispersaban en los diferentes caminos, dice él, y yo no me escondía, yo pasaba, y la gente no lo veía. Solamente sabían, ya está allá en el pueblo, ya está compartiendo, lo esperaban, tiene que salir, volvía a salir,
y nunca lo vieron salir. Quiere decir que Dios lo hacía invisible a sus ojos de ellos. Por eso no lo veían. Él entraba y salía como si nada. ¿Me explico? Y cuando yo empecé a escuchar eso, yo decía, wow, Dios, me gustaría que tuvieras esa gracia conmigo. Ahora, para que no te vean los que te quieren matar, te van a tener que querer. Les da cosa, ¿verdad? Y quieren ver milagros. Por eso no los ven ingratos. Aquí mis guaruras luego están hasta acá. Y entra el que dice que me va a matar, porque anda uno por ahí que ha dicho y hasta se congrega. No es cristiano, pues se congrega. Que nomás está esperando el momento. Y luego va y me saluda. Y como saben que no saca, dicen por acá barríacamente, una punta y me pica. Y luego el guarura está hasta acá. De aquí, pastor, lo estoy viendo. O sea, ha de ser flash o qué, que yo me imagino que como cuando los papás les dicen al niño, ve a la tienda, de acá te veo. Llega el de la moto, se trepa a tu chamaco, se lo lleva, ¿y tú qué? Pues ya viste cómo se lo llevó. ¿O no? Así mis guaruras, así la gente de acá que está ay, se me fue hasta el nombre del susto. En seguridad. Imagínense, aquí están, voltean a ver. Mientras el otro me saluda hasta allá. Y yo, pastor, me di cuenta y de aquí lo estaba viendo. Ay, ingrato. Pero es real. Dios me ha librado. Me seguirá librando. Dirá, y estos de vigilancia, tan bien lentos, lo tengo que cuidar yo y me cuida a mí. Bueno, prefiero que me cuide Dios. Pero vea, o sea, es real eso, o sea, no es mentira. Si tú quieres ver un milagro, tú tienes que tener una necesidad para el milagro. O si tú quieres que fluya a través de ti, entonces tú tienes que buscar necesidades. ¿Me explico? Ahora, yo prefiero buscar necesidades a tener la necesidad. Vamos bien. Ahora imagínate, ellos reconocen quién es Eliseo y dicen, y yo quiero estar contigo porque yo sé lo que tienes y yo lo quiero. Yo sé lo que sabes y yo lo quiero. Yo sé que caminaste con Elías y Elías el profeta reconocido. Ahora tienes el conocimiento, tienes el llamado, tienes la unción, tienes el espíritu que él tenía. Yo lo quiero y voy a caminar contigo. ¿Me estás siguiendo? Y por eso es que lo invitaron, dicen, vamos, hagamos una mejor casa donde vivimos ese estrecho, queremos que vivas con nosotros, te vamos a dar un mejor lugar. Y dijo, vamos. Verso 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío! Era prestada. Imagínate. Discípulo de profeta, obviamente profeta, tiene el don, solo está aprendiendo a moverse en el don. O sea, el don no lo damos los hombres, lo da Dios, ¿me sigues? Pero sí te podemos nosotros activar el don, enseñar cómo movernos en ese don, cómo poner tu don al servicio de Dios y no del diablo. Vamos bien. Entonces, ahora imagínate, profeta, discípulo de profeta, discípulo de Eliseo, con un hacha prestada. ¿Y el pueblo? Sí, como todos los pueblos. ¿Para qué ofrendo? ¿Para qué diezmo? Que trabaje. Pero eso sí, cuando necesitan del profeta, revelación de sueño, una oración, una bendición, el que dice Dios. Ahora sí, ¿verdad? Profeta, pastor, y si ora por mí, hermano,
y si ora por mí para que tenga trabajo, para que me vaya bien, ¿y la honra dónde está? Porque este hombre se sale el hacha del mango, del palo, cae al río, y lo que dice en su cabeza: no tenía yo dinero para comprar el hacha, ahora tengo que conseguir dinero para pagar el hacha que era prestada y ya la perdí. Y me quedo sin hacha. Todo pasa. Y por eso dice: wow, Dios mío. Y entonces voltea al profeta Eliseo y dice: Señor mío, era prestada. 6. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, o sea, Eliseo, y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Imagínese, el hacha es de fierro, tú lo sabes. Se hunde en el río. Y el profeta corta un palo, mete el palo en el río y el hacha flota. ¿Quién ha visto que el fierro flote? No, eso es imposible. Ese es un milagro de Dios. ¿Y por qué es necesario el milagro? Para confirmarles que ese es un hombre de Dios. Les está diciendo a los demás, al que están construyendo un lugar, al que le están bendiciendo y le están honrando, verdaderamente yo lo respaldo, dice Dios. Por eso hice flotar ese metal. ¡Wow! ¿Me estás siguiendo? Porque hay testimonios para que veas que Dios está con nosotros. Para que sepas y te enteres que Dios nos respalda. Pero si Dios nos respalda, tú estás bien cuidado, bien guardado, bien resguardado, bien protegido, bien enseñado. Porque si Dios con nosotros, a ver otra vez, si Dios con nosotros, ahora, ¿lo crees? Porque si no lo crees, ya no es mi problema, ya es el tuyo. Porque milagros hay, sanidades hay, prodigios hay, revelación de palabra hay, discernimiento de espíritus hay, revelación de sueños hay. Ya lo demás te toca a ti. Porque a veces es más fácil creerle al diablo. El diablo vino para robar. Sí, no vemos que nos pongan bombas, Dios nos libre, ¿verdad? Pero no vino a destruir de esa manera la iglesia. Pero de pronto hay gente que viene y dice: ay, ¿y qué hacen con esos pastores? Vénganse a nuestra iglesia. ¿Qué hacen ahí? Oh, pero esto, qué falsa doctrina. Que el evangelio de la prosperidad. Hey, tranquilos, no tenemos el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad va en la dirección de que, hey, si quieres un milagro, trae tus 500, trae tus 1000 pesos y Dios te va a bendecir. Ese es el evangelio de la prosperidad. Nosotros no vendemos milagros. Siempre enseñamos que tú traes tus ofrendas por gratitud a lo que Dios ya te bendijo. Oramos para que Dios te bendiga, sí. Pero tú reconoces que Dios te ha bendecido y tú traes tu economía en gratitud, no para que te bendiga, porque ya te bendijo. ¿Me sigues? ¿Creemos que vamos a ser prósperos? Sí. Porque no sé si has observado en tu persona o en algún otro hermanito o hermanita, cuando tú entras a esta congregación y la reconoces como tu iglesia y como tus pastores nosotros, tú empiezas a ser prosperado. Tenemos esa promesa y yo no he visto a uno que no prospere. Que después no traigan ofrendas ni diezmos, ya es su asunto. Que su infidelidad sea grande, ese ya es su asunto. Que su amor al dinero los aprisiona ahí, eso ya es su asunto. Pero Dios los prospera. Es real. Yo sé que después ya no van a traer las motos y los carros, pero nomás checa ya las motos y carros que están estacionados. Y te vas a dar cuenta que Dios los prospera. ¿O no? Nada más chequen el Facebook de sus hermanos y verán dónde viajan y se van a dar cuenta que Dios los prospera.
Pero de eso, a que sean agradecidos, por eso cuando los hermanos tenemos un grupo de hombres de oración y luego los hombres dicen, pues voy a orar por la iglesia, porque les digo, ¿y tú por qué oras? ¿Cuál es tu sentir? Por la iglesia, para que la iglesia sea bendecida, para que traiga sus ofrendas. Y les digo, no, ya no oren así, la iglesia sí es bendecida. Mejor oren para que la iglesia sea generosa, porque son bendecidos, pero no son generosos, no traen ofrenda. Hay una gran diferencia. Wow, creo que sí les cayó a todos ustedes. Que sean malos administradores, eso es otro rollo. Es que pastor, no me alcanza, de verdad. Pues ¿cómo te va a alcanzar el carrote que te acabas de comprar, la camionetota que te acabas de comprar? Y dices que no te alcanza. No pensaste en los diezmos y ofrendas, porque Dios es el último en tu lista de honra. ¡Wow! ¿O no? ¿Vamos bien o no? ¿Ya les dolió o qué? Pues óbese. Y llega alguien, ¿y para qué diezmas? ¿Y para qué ofrendas? ¿Cuál es la última que nos llegó? Los pastores viajan mucho. Yo digo, pues solamente, no, ni con mota, porque no le hago eso. ¿Cómo viajo? Acá estoy todo el tiempo. Y lo peor es la gente que les cree. Entonces no voy a diezmar, no voy a ofrendar. Dicen que el pastor viaja mucho. Ingratos, ahí estoy metido en la oficina. Quisiera, pero no sueltan. ¿Me está siguiendo, verdad? Pero es más fácil creerle al chismoso, al mentiroso, porque ¿quién vino a meter cizaña? ¿Quién vino a robar, matar y destruir? Y si tú le escuchas a ese hermanito, ¿a quién crees que realmente estás escuchando? Ande, y luego le estás haciendo caso. Y te estás volviendo como él, dejando que la oscuridad te entre. Ándele. ¿Vamos bien o no? Son de las cosas que nos pasan, tranquilo. El varón de Dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro. Un milagro. Milagros hemos visto, amén. De milagros hemos escuchado en esta iglesia, amén. 7. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó, o sea, tomó el hacha. 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Observa, Eliseo ya está siendo reconocido como el varón de Dios, como alguien que Dios lo respalda, Dios le revela, hace milagros, hace señales, hace prodigios. ¿Me sigues? Ahora los sirios dicen, vamos a atacar a Israel. Allá en sus cámaras más secretas, en su lugar más seguro, habla con sus generales, dicen, vamos a sitiar tal lugar para que cuando pase el ejército de Israel, ataquemos y acabemos con ellos. Y lo hacen como tal. Pero como Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha, todo lo conoce, hasta lo que haces en lo más oscuro e íntimo, en la madrugada, cuando crees que tus hermanos duermen, Dios te está viendo. Aunque te escondas y te vayas al pueblo, a la ciudad donde no haya sin muros, pero Dios te está viendo. Entonces Dios le revela a Eliseo y le dice, mira, dile al rey que no pase por tal lugar, porque allá están los sirios. Los van a matar. Y manda el profeta a decirle al rey, el rey de Israel evita pasar por ese lugar. Obviamente los otros se quedan esperando.
porque no pasaron los de Israel. Verso 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Observa, no pasó una vez, sino que los sirios volvían a sitiar otro lugar, y Dios le volvía a decir a Eliseo, ahora diles que no pasen por el otro. Y los sirios decían, wow, aquí también supieron, ahora pongámonos en este otro lugar. Y Dios le revelaba a Eliseo y dice que ya no pasen por aquel otro, y que no pasen por allá, y que no vayan a este otro lugar. Y le iba advirtiendo, y el rey siempre estaba resguardado por la palabra de Dios a través de Eliseo. ¿Me sigues? Dios le estaba protegiendo. Verso 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. O sea, lo que se le vino a la cabeza al rey sirio fue, alguien nos está traicionando. Alguien dentro de mi ejército que sabe la información dónde voy a estar, él va con el chismecito y los otros se previenen. Alguien traiciona. Lo que no se le había ocurrido o no conocía o no quiso conocer es al Dios Todopoderoso. Y créeme que muchas veces pasa el día de hoy. De pronto alguien te invitó a Sin Muros y viene la prédica y digo algo, yo ni sé por qué lo digo, pero tú que lo escuchas, tú sí sabes lo que está pasando. Y de pronto le dices al que te invitó, ¿y por qué me invitaste? Ya le dijiste a tu pastor todo lo que yo hice, ¿verdad? Ya fuiste con el chisme. Se pelea la mujer y el hombre porque las mujeres son bien peleoneras. Los hombres son tranquilos. Y de pronto dicen, ay, ya fuiste de chillón con el pastor. Mira todo lo que dice, ya no me falta que diga mi nombre. ¿Sí o no? O a veces son ellos, muy rara, pero a veces son ellos, que le dicen a su mujer, ay, ya fuiste con el pastor de chismosita, ¿verdad? Ya le dijiste, mira, todo lo que está diciendo es para mí. No, es Dios el que me está diciendo qué decir y de pronto te queda. Y te hace eco en tu cabeza. Dices, wow, ¿por qué lo dice el pastor? Ni que fuera perfecto. Oye, agradecido deberías de estar que Dios te está enseñando y Dios te está corrigiendo y te está diciendo con amor, hey, hijo mío, hija mía, por ahí no es, corrígete. Aunque no oiga amenes. Pero tú deberías estar agradecido. Imagínate, en este caso sí, el rey sirio no está agradecido porque él lo que quiere es hacer guerra, él quiere matar al rey de Israel. Dice, aquí lo voy a venadear y no pasó. Bueno, ahora por este lado y tampoco, ahora por el otro y tampoco. Ah, tengo a alguien que me traiciona. Alguien está llevando para allá la información. En lugar de reconocer el rey sirio que hay un Dios en Israel que es todopoderoso. Verso 12. Entonces uno de los siervos dijo, siervos del rey sirio, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea, no importa dónde te escondas, Dios te escucha y te ve y le dice a su profeta para que el profeta prevenga al rey y el rey sea resguardado de ti. ¡Wow! ¡Qué cosa! Pero tranquilo, di al que está a un lado, el rey de Israel es nuestro Dios o el Dios de Israel es nuestro Dios. Dile, el rey de reyes es nuestro rey. El león de la tribu de Judá también nos defiende. O sea, no estés triste a no ser que tú seas como el rey sirio, ¿verdad? Hay gente que se levanta y critica y juzga y murmura y habla por teléfono a la gente de Sin Muros, véngase a nuestra iglesia y le manda mensajes y los apapacha y por acá los ve. Ay, no sabía, se iban con el chisme.
hey, dile, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Cuídate de esa gente que está metiendo o tratando de meter ideas en tu cabeza. Porque si entra una palabra, esa palabra va a bajar a tu corazón, va a envenenar tu corazón, tarde o temprano va a florecer y va a dar fruto. Y créeme, en una de esas te cortamos de raíz, antes de que envenenes tú a los demás. Hola. Ay, parece que voy a correr a todos. Porque imagínate, en lugar de que seamos como los del rey de Israel, parece que como los de los sirios. Ay, sí, ¿verdad? Ay, también esto. Y ahora ya dice que hay que traer más ofrenda. En lugar de que digas, no he honrado a mi pastor, porque si le pido oración, si le pido esto, que me dé enseñanza, si pido aquello, si subo peticiones, si esto es aquello, si aquello, si lo otro, ahí está. En lugar de eso es como, ay, nomás pide. ¿Me estás siguiendo, verdad? Pero quien tiene honra en su corazón, no le duele honrar. Pero el que tiene rebeldía, le duele honrar por la rebeldía de su corazón. Pero la propia rebeldía los hace caer. ¿Me estás siguiendo? Tenía yo gente más santa en la mañana. Verso 13. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí, que él está en Dotán. Observa, el rey sirio entiende que tiene alguien que los traiciona. Pero alguien de sus siervos le dice, no hay quien te traicione, rey. Lo que está pasando es que el profeta está allá. Y el Todopoderoso le revela al profeta. Y el profeta previene al rey. Y el rey ya no pasa por donde tú estás para matarlo. ¿Me sigues? Y entonces, a ver, en lugar de pensar, mejor vamos a honrar a ese profeta, porque si yo lo platico en la cámara más secreta, quiere decir que su Dios es un Dios verdadero. Mejor nos aliamos a él y que su Dios sea nuestro Dios y que ese profeta también nos dé consejo a nosotros. Sería lo más prudente, ¿no es cierto? Pero él dice, ¿dónde está para matarlo? Ahora observa lo que hacen muchas iglesias. En lugar de ver que sin muros crece, que sin muros hay milagros, en sin muros hay prodigios, señales, en lugar de ver que sin muros hay provisión, en lugar de ver que en sin muros la gente prospera, prefiere derribar al pastor, prefiere hablar pestes del pastor, pestes de los líderes, pestes de la misma iglesia, prefiere derribar y acabar a sin muros que decirle, oye, no sé cómo le haces, pero nosotros no lo hemos logrado. Puedes enseñarnos cómo buscar de Dios, cómo provocar milagros, cómo hacer sanidades, cómo señales, cómo Dios nos puede hablar. En lugar de eso, hicieron lo que los sirios, mejor matémoslo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y ahí es donde tú, iglesia, debes cuidarte, debes protegerte. Oye, si tú vienes a hablar mal de alguien, o sea, ¿qué necesidad tienes de hablar mal de alguien? Solamente eso habla de una persona que no tiene la capacidad de ser como el alguien del que está hablando. ¿Sí me expliqué? Porque tú no tendrías la necesidad de hablar mal de alguien si tú eres mejor que ese alguien. Tú estás tan ocupado haciendo lo tuyo que tú no estás observando al de abajo, tú observas al de arriba para aprender y crecer. ¿Me explico? Es lo que tenemos que aprender, familia. Y necesitamos fortalecernos, porque no solo vamos por más bajo la unción del Espíritu Santo, tenemos que extender el reino de Dios.
14. Entonces envió el rey, obviamente el rey de Asiria, envió el rey allá, gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. O sea, todo esto habla de estrategia de guerra. Vamos a matar al profeta, al hombre de Dios, para que no vaya con el chisme y podamos matar al rey de Israel. O sea, en lugar de tener a ese profeta de nuestro lado y a su Dios como nuestro Dios, mejor lo matamos. Y luego vamos de noche, cuando la gente no nos ve. Vamos a rodear ese lugar para poder matarlo. ¿Cuántas veces no la gente te habla mal de tu líder a escondidas del líder? ¿Por qué no dice, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que hacen en tu iglesia. ¿Por qué no hablas a tu pastor y que me dé una cita para que hablemos delante de él y yo le diga dónde está mal? ¿Crees que tendrán los pantalones suficientes para hacerlo? El problema es por qué le haces caso a esa gente. ¿Sí me estás siguiendo? Necesitamos entender eso, familia. Si hay gente que llega a escondidas a decirte, a hablarte mal de tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu familia en Cristo, tus líderes, y van a escondidas para hablar mal de ellos, oye, no tendrías que escucharlo siquiera. Tú tendrías que decir, hey, calla, porque lo que estás hablando, veneno es. No me edifica, a mí no me ayuda a crecer, no me ayuda a glorificar a Dios, no te quiero oír. Si tantas ganas tienes y crees que están haciendo mal, vamos, te busco una cita con el pastor. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, para ellos es mejor derribar, porque hasta buscan a la persona más débil. Ya si te hablaron a ti, ya tú sabrás. Porque este asunto así funciona. Observa cómo cazan los leones, las leonas, que son más las leonas que los leones. Agarran al macho más fuerte o al más débil. Sí, al que se aparta de la manada, al enfermito, a la cría. Por aquí se aparta de la manada y van sobre él. No van sobre el más fuerte, porque el más fuerte resiste. Van sobre el más débil. Hasta el día de hoy, el diablo sigue actuando igual. Va sobre el más débil, al que sí va a escuchar. Porque al que está fuerte, viene alguien a hablar mal de su pastor o de su líder, le dice, espérame, resentimiento hay en tu corazón, y le empieza a soltar, más si fluye en el don de conocimiento, de ciencia o de sabiduría, le da una agarrada que el otro dice, ¿para qué me metí? Pero agarra al débil, al que le dice, ¿a poco sí? ¿De veras? Ay, entonces ya no voy a ir. No, manito, vente, vámonos para allá. Y lo jalan. ¿Me estás siguiendo? Por eso yo siempre les digo, nunca saquen gente de sus iglesias. Hay demasiado inconverso. Si allá en el mundo anda un inconverso y tú le compartes y dice, ay, sí conozco del evangelio, tú pregúntale, ¿y te sigues congregando? No, ya tiene 6 meses o 1 año que no me congrego. Háblale a él e invítalo. Ay, sí, me sigo congregando. Déjalo que se congregue. ¿Me explico? No pesques en las peceras, pesca en el mar. Amén. Amén. Ay, Dios, me espantaron. Es más fácil las peceras, eso es real. Pero es más divertido en el mar. Además, ahí la vida es más sabrosa. Eso dicen, pues. 15. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, Eliseo, cuando él era sirviente o siervo del profeta. ¿De qué profeta? Imagínate, de Elías.
ahora él también tiene su siervo. Ahora él también está instruyendo a alguien. Y yo les he dicho, cuando yo caminé con el pastor Cruz, aunque yo era gerente y no ganaba mal, tenía mi carrito lo llevaba a lavar, ni yo lo lavaba. O a veces la gente de mis empleados se ofrecían y yo, lávalo, ahí te doy para la coca. Yo no lo lavaba. Y algún día se le ocurrió al pastor, seguramente fue Dios, o vio mi actitud, y me llamó y me dijo, manito, ven. Y ahí va el manito. ¿Y qué pasó, pastor? Ahí está la cubeta, manito, y ahí está la jerga. Lava mi camioneta. Y yo por dentro, pastor, ¿y si la llevo a lavar a azúcar? Y le pongo gasolina, hasta me salía mejor a mí. No, lávala tú. Y ahí voy con mi cubetita, su tanque, y su tanque estaba como a medio patio, como 30 metros de la calle. Ahí voy, traigo mi cubetita y a lavar, y otra vuelta. La batea está sucia, manito, lávala. Hijo, me jalaban de las patillas. Y no lo hizo una vez, varias veces. Y le cargaba yo el portafolio. Le movía, yo era su chofer, le movía la camioneta, acá salíamos y la camioneta estaba ya 5 metros menos, 3 metros, o sea, de verdad. Y decía, dale la vuelta a la manzana, pónmela enfrente. Y yo, ¿qué le cuesta? Y dale la vuelta. Y ahí voy dando toda la vueltota para que le quedara enfrente y se subiera. Pero era algo que estaba trabajando conmigo. Yo podría pensar, soberbio, orgulloso, ay, ya quiere que todo le ponga. Pero en realidad era yo. Y así muchas veces a ustedes no se dejan. Oye, vamos a limpiar, mejor pago el día. Eres tú el que tiene que trabajar tu ego, tu egolatría, tu soberbia, tu orgullo, tu vanagloria. ¡Wow! Hola. ¿Y por qué Dios no me hace caso? Por tu idolatría a ti mismo, egolatría. ¿O no? Tienes que trabajar en esto. ¿Y por qué Dios no me usa como los usa a ellos? Pues porque nosotros ya trabajamos esa parte, ya vamos más avanzaditos, tal vez un paso adelante, pero uno es uno. ¿Sí me estás siguiendo? Trabájalo. En lugar de que digas, oiga, no tengo grupo pequeño, yo quiero estar en un grupo pequeño, ¿y qué día nos toca el aseo? No, hombre, te haces el loco. A ver, levante la mano los que no están en grupo pequeño, agarras tus manos para que no se levanten solas. No sea que el pastor me dé un grupo y tenga que venir a hacer aseo. Les decimos, cuando menos al terminar el servicio, cada uno levante su silla, se hacen los locos y se van. Y yo digo, ¿y dónde está el amor? ¿Y dónde está la gracia salvadora? ¿Y dónde está la misericordia? ¿Y dónde está la gratitud? Pues quién sabe, pastor, ya dijeron amén, ya nos vamos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Tenemos que aprender. Tenemos que ser humildes. Imagínate, si no, no puedo ser siquiera el siervo de alguien. Ay, ni me interesa. Te va a interesar cuando tu hijo tenga problemas, cuando tu hija tenga problemas. Vas a querer que Dios te revele, que Dios te dé la unción, tener el poder, la gracia para orar y bendecirlo y que sea sano. Ay, por eso no voy a tener hijos. Ajá, y dijeran los viejitos. Y cuando tú estés grande, ¿quién va a arrimarte el jarro de agua? Ah, vas a querer que los hijos de tu hermana, que sí tuvo hijos ella, ahora vas a querer que los hijos a ti te cuiden, los que no fueron tus hijos, ¿no? Solo que seas la tía millonaria que les pague viajes a Cancún, buenos carros. Digo, así cualquiera le entramos, hasta yo. ¿O no?
pero no tienes ni en qué, y quieres que te cuidemos. Ay, comadre. Ah, pero a tu vida le diste la vida loca. Me estoy explicando, ¿verdad? O sea, date cuenta la inconsistencia, la incoherencia. No, tenemos que ser coherentes, amén. Queremos ser siervos, a veces hay que aguantar. Me estoy acordando de una ocasión que fuimos a Morelos con el pastor Cruz, y cuando íbamos a juntas de pastores no nos iba tan mal. Después del COVID, las juntas las hicieron bien diferentes, y qué bueno, porque antes se gastaba muchísimo cuando recibías las juntas, no hombre, los trataban como reyes, de verdad. Café, desayuno, almuerzo, y al mediodía un lunch, fruta, pan, café, y después la comida, y eran basta, o sea, de verdad, muchísima comida, y ala, se ponía tremendo. Ya los cristianos ya no toman, pero ¿cómo? Comen. Y ese día dan de comer mojarra, pero grandota, o sea, de verdad, enorme la mojarrota. Y traen y empiezan a poner las mojarras, y el último plato me lo ponen a mí, y ahí está mi pastor del otro lado, y yo dije, no, como yo y el otro no, y se la paso a él, tenga pastor. Y la gente sigue trayendo, y como ya me habían puesto y luego vieron ahí, a mí no me pusieron y se siguieron. Y sirvieron a todos, y después y yo no tengo, no manchen. Oiga, hermana, no me han traído mi plato, ya no hay, pastor, pero ahorita le traigo unos frijoles, literal, puro frijol. Y yo dije, la mecha. Y dije, bueno, Dios, gracias por los frijoles. Yo no sé tú qué hubieras hecho. Si hubieras ido a reclamar, para la otra no le doy al pastor, de todos modos, ahí le hubieran dado a él. No sé qué hubieras hecho. ¿Y sabes por qué? Porque no sé por qué no traes ofrendas. Ándele. Salud. Necesitamos conocer de esto. Y el siervo está ahí. Observa. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo. Yo me imagino que se lo dijo con esa voz, yo no se los hubiera dicho así. Yo creo que le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo igual te hubiera dicho, no tengas miedo, tú, pero son muchos, no tengas miedo, pero es que que no tengas miedo. Sí, yo no soy tan tranquilo como él. O quién sabe, a lo mejor es igual que yo, porque en alguna ocasión dice que le empezaron a decir que estaba calvo, oró, salieron unos osos y mataron a los 40 chamacos, que cuando dice chamacos dice que eran de la historia y otros estudios que eran de 30 años para arriba. O sea, no eran tan chamacos. Solo que él, en lugar de agarrarse a golpes, dijo que vengan osos y que los devoren, y fúmbale, que se los echan. Para que no más, ¿quién más me dice algo? ¿Verdad? Porque cuando hacen burla, el mismo que nos respalda para que seas bendecido, el mismo nos respalda para protección. Ándele. ¿Estamos bien o no? O sea, solo tienes que razonarle, mi chavo. Aunque tengas 100, solo tienes que razonarle. El mismo Dios que nos respalda para hacer un milagro, nos respalda para protegernos. Por eso dice él, hey, tranquilo, hey, tranquis. Mayores son los que están con nosotros. Ahora observa, en la lógica de números, sí, el diablo cuando fue desechado de allá,
Dice que con la cola se trajo ¿a qué cantidad de ángeles? Una tercera parte. ¿Cuántas partes quedaron del lado de la luz? Pues 2/3. ¿Dónde hay más? ¿O qué número es mayor? ¿1/3 o 2/3? Mayores son los que están con nosotros. O sea, números, lógica. Y por eso le dice, hey, tranquilo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Verso 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. O sea, Dios, yo estoy viendo algo que mi siervo no ve. Porque a veces eso nos pasa en la iglesia, familia. Nosotros los pastores, válgase, cuando Dios nos llama porque nos da dones, nos da talento, nos da una visión que no le da a la iglesia, porque la iglesia no es llamada a ser pastor, pero sí el pastor. ¿Me sigues? Por eso el pastor que surge por una división de iglesia, el pastor que surge porque se puso él solo, no tiene llamado, no tiene la unción para ver, porque él se puso solo. Para eso Dios te tiene que haber llamado. Y cuando te da el llamado, te da la unción, te da la visión para que puedas dirigir a la iglesia. Y ahí es donde surge. Y ora ahora Eliseo y dice, Dios abre sus ojos para que vea lo que yo estoy viendo. Para que pueda entender por qué estoy tranquilo, porque estoy en paz. Para que pueda entender hacia dónde vamos, para que pueda conocer cuál es la visión de la iglesia, que no nació en mi corazón, nació en el tuyo. ¡Wow! Entonces Jehová abrió los ojos del criado, se llamaba Giesi, y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! Imagínate. ¡Qué cosas! Hay gente sitiando, hay ejército de parte de el equipo, el rey asirio. Y de pronto de los asirios, que se supone están para matar aquí al rey de Israel, hoy van contra el profeta. El profeta dice, mayores son los que están con nosotros, tú tranquilo. El otro sigue angustiado, ora a Dios, y cuando sus ojos espirituales son abiertos, puede ver todo el ejército que Dios ha mandado para resguardarlos, para protegerlos, para defenderlos. Por eso dice la palabra de Dios y dice nuestro eslogan, bajo la unción del Espíritu Santo, no caminamos solos, caminamos con el Espíritu Santo y sabemos que Él es un muro de fuego a nuestro alrededor. Y mayores son los que están con nosotros. Confía. Y Él confía. Y Él, tranquilo entonces, no te desesperes, solo mantente en comunión con Él. ¿Sí, amén? 18. Y luego que los sirios descendieron, pasen chicos, descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Imagínate. Y la historia dice que cuando descendieron justo para atacar y matar a el profeta, a Eliseo, estaban enceguecidos. No podían ver, estaban ciegos. Y entonces el profeta les dijo, aquí no está la persona que ustedes buscan, síganme. Y se los llevó y los guió como corderitos. Y los llevó justo a donde estaban sus enemigos. Y luego oró y dijo Dios que ahora sus ojos sean abiertos. Y cuando abrieron los ojos estaban rodeados de los enemigos. Y los enemigos todavía le dijeron al profeta, ¿qué hacemos? ¿Los matamos? Y él dijo, no. Denles de comer, denles agua y déjenlos ir. Porque cuando tú caminas con Dios, tú sabes que tú no tienes que matar a nadie, tú no tienes que pelear, no tienes que defenderte. Dios pelea tus batallas, Dios te defiende a ti y tú tienes que manifestar la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Y dice la historia que los asirios no volvieron a atacar al pueblo de Israel. O sea, ellos entendieron, wow, ¿qué Dios es este que los defiende a ellos?
los va a seguir defendiendo. Mejor no hagamos guerra contra ellos. Y tal vez tú digas, pastor, pero la gente de hoy no entiende. Le va mal, sus hijos les va mal por hablar pestes de sin muros, por hablar mal de usted, por hablar mal de nosotros, y no entiende. Déjalos, ya no te toca a ti. Tú sigue extendiendo misericordia. Tú sigue orando para que su entendimiento sea abierto y comprendan que no pelean contra ti, pelean contra Dios. Y que mayor es el que está contigo que el que está con ellos. Y tú debes de confiar, familia, y tú debes decir, Señor, ten misericordia de ellos. No saben lo que hacen, perdónales. Y tu clamor tiene que ser de esa manera. Porque tú sabes que si esa gente pelea contra ti, pelea contra tu iglesia, habla pestes, quiere dividirla, quiere meter cizaña, en realidad se está metiendo con el Dios que tenemos, el Dios todopoderoso, el que hace milagros, sanidades, prodigios, señales, aquel que habla de la manera que ha hablado acá. Y entonces tu entendimiento dirá, pobres de ellos, ¿cómo les va a ir? Y ahí es cuando eres movido a misericordia. Y tú dices, Señor, perdónales. Señor, si hablaron mal de ti, Señor, yo les perdono por lo que hablaron de mí, por lo que hablaron de mi familia o de mi familia en Cristo, yo los perdono. Y tienes que extender eso. Amén. Sí, tienes que aprender a ver lo que vemos nosotros. Porque a veces, válgase, imagínatelo así físicamente, pero en el espíritu. Si tú te paras aquí, tú no vas a ver lo mismo que yo parado aquí arriba, ¿cierto? Si estuviéramos en un campo, tú no verías tan lejos como yo veo. Y si yo estuviera parado más arriba, yo vería más lejos, más cosas, ¿cierto? No vas a poder ver lo que yo veo si no estás en el espíritu. Por eso es importante que tú veas con el espíritu, que conectes con Dios. Sí, amén. Cuando tú aprendes a conectar con Dios, tú aprendes a ver lo que vemos y vas a decir, wow, con razón el pastor dijo esto, con razón dijo aquello, con razón me prohibió aquello o lo otro. Ahora entiendo, es mi beneficio, es para mi bien. Y tú vas a entenderlo. En caso contrario, te enojas. Ay, aquí nomás prohíben. Ay, aquí nomás esto, critican. No, no es crítica lo de acá, es enseñanza. Crítica es que hable con otro a escondidas tuyas. Pero si te lo doy aquí, desde el púlpito, es enseñanza para ti. Es dirección para ti. Amén. Y debes comprender esa parte, familia. Tú puedes darle gusto a la carne, pero no vas a ser espiritual. Y yo no digo que de plano nadie le da gusto a la carne en algún momento, pero tienes que ser más espiritual. Tienes que conectar con Dios, porque si no te pasará como a Giesi. Wow, está espantado y dice, Señor mío, le dice al profeta, estamos rodeados, o sea, nos van a matar. Y él te dice, tranquilo, tú no ves lo que yo veo. Tranquilo, tenemos quien nos defienda. Y está ahí alrededor nuestro. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por seguir a Comunidad Cristiana Sin Muros. No te olvides de suscribirte, de darle a la campanita y de seguirnos en las redes sociales. Espero seamos de bendición a tu vida y que continúes con nosotros. El Señor te bendiga.